Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el área de Servicios al Ingeniero, les damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar la doctora Karen Vuelvas. En un momento ella estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Muy buenos días para todos nuevamente. De parte de ASIEN les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Invitamos a la doctora Karen. Doctora Karen, ¿en este momento nos escucha? Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo ha pasado? Ingenieros, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. De parte de ASIEN, darle la bienvenida, agradecerle por este tiempo que nos dedica, por compartir sus conocimientos. En este momento podemos dar inicio a la conferencia, doctora. Mil gracias. Bienvenidos. El día de hoy, ASIEN nos hace la invitación para conocer un poco lo que va a ser el manejo del impuesto de renta a personas jurídicas en este año 2022. Tengamos presente que se declara el gravamen del año 2021. Me presento. Mi nombre es Karen Vuelvas, soy representante legal de la Fundación Rondar, asesor empresarial y financiero. Tengo un poco más de 17 años de experiencia liderando diferentes empresas. Entre esos he trabajado en áreas de auditoría, soporte contable de Fundación Universitaria San Martín, de empresas importadoras y exportadoras. Bueno, mi currículum estará visible para ustedes en las páginas de la Fundación Rondar. Asesoro y hago acompañamiento financiero en grandes empresas, pymes, emprendedores y personas naturales. Estas asesorías son uno a uno. Desde la fundación como tal, contamos con un equipo de trabajo del área contable, es interdisciplinar de hecho, hay auditores, tributaristas, abogados que nos acompañan y apalancan esta gestión. Hace un tiempo ya se viene asesorando desde el área de proyectos a entidades como Gobernación de Chocó y algunas alcaldías locales en diferentes departamentos. Sin más preámbulos, entremos en materia, en lo que nos atañe, el impuesto de renta a personas jurídicas. El objetivo como tal de este impuesto, recordemos que es determinar las razones, la determinación como tal, los porqués, depurar las bases gravables y tener la claridad nosotros de si estamos obligados a declarar o no. Es lo más importante que queremos que se lleven en esta conferencia y también que busca pues el Estado en cuanto a la determinación del impuesto y a los objetivos de esta carga impositiva. Recordemos que en este caso el Estado está siendo como socio
puesto que todas esas participaciones financieras que estamos aportando en el impuesto de renta son las que se están usando para la aplicación de los diferentes beneficios y del trabajo mancomunado en áreas como ahorita todo el proceso de COVID, toda la afectación que se ha tenido con el COVID. Este impuesto es equitativo y progresivo y lo hemos visto con todas las variaciones que se han dado en la tasa impositiva. De hecho, este año, en la última declaración de renta, se esperaba que 2022 se mantuviera en un descenso del impuesto. Sin embargo, por todos los temas mencionados con la afectación del COVID, el impuesto sube para 2022, para 2022 en cuanto a grabación. Para 2021, que es el año que estamos trabajando, se mantuvo. Tengamos presente que vamos a usar el formulario para la presentación, el 110, y puntualmente estar súper al pendiente de las fechas de presentación y pagos. Yo les sugiero que tengamos un calendario, en su calendario corporativo, las fechas en que deben presentar el impuesto. Tengamos presente que, como decía al inicio, es año vencido. Por ende, en 2022 presentamos la declaración de renta del año 2021. Los elementos del impuesto de renta. Debe presentarse un sujeto activo, es decir, el Estado, que es quien en este caso recauda el impuesto a través del ente que controla, que ya todos conocemos, y es la DIAN. Un sujeto pasivo, que son esas personas jurídicas obligadas a pagar el impuesto. Un hecho generador, que va a ser la generación de ese ingreso o rentas grabadas o complementarias, que son las ganancias ocasionales, y todas esas actividades económicas que cumplan con las condiciones para ser grabadas y presentar pues este impuesto. La base gravable se toma sobre la renta líquida. Para este año estamos manejando tarifas del 0%, del 31%, del 9% y del 20%. Más adelante vamos a ir aclarando qué entidades son las que van a pagar esas diferentes tarifas. El 0% es para estas entidades eximidas, como dando un brochazo, adelantándonos a ese siguiente tema. Son entidades como fundaciones sin ánimo de lucro y algunas entidades del Estado. Esa tarifa sobre el impuesto de renta a persona jurídica, recordemos que con la ley 2155 se da un aumento a la tarifa. Esa ley se sancionó este año, el año pasado, en 2021. Comienza a regir en 2022. Sube la tarifa para régimen tributario ordinario a 35%. Recordemos que con la ley de 2010 de 2019 se había establecido una reducción y vamos a trabajar con el 32% para 2020, el 31% para el año 2021, y se esperaba que en 2022 bajara un poco más al 30%. Sin embargo, subió 5 puntos acorde a la proyección financiera. Si se hicieron presupuestos, hay que contemplar estas actualizaciones. Hablando del estatuto tributario, el parágrafo 7 en el artículo 240 nos habla de la adición del artículo 92 en la ley 2010 de 2019, en la que nos indica que todas las entidades financieras deben liquidar unos adicionales al impuesto sobre la renta.
para el año 2021, es decir, este año. Esto para instituciones financieras. También se debe cumplir con unas condiciones para estas adiciones. La tarifa que ellos van a pagar es el 31 y adicional pagan el 30%. Su tarifa impositiva estaría en el 34%. Estas empresas solo van a declarar este porcentaje solo si su año gravable está manejando como patrimonio un valor superior o igual a 120.000 VTs. Así que si usted está en el área financiera con una institución financiera, tenga muy presente que si supera este monto debe incrementar un 3% en su carga impositiva ordinaria. ¿Qué novedades tenemos de la declaración de renta de personas jurídicas? Acá les dejo la normatividad. De hecho, estas presentaciones van a ser compartidas con ustedes a través de las plataformas de Hacien para que se den la oportunidad de hojear los decretos o en su defecto pasar la información a sus contadores y personas encargadas del área financiera para que se actualicen y adicional a ello tengan muy presente los decretos que nos están realizando los cambios en la declaración de renta para personas jurídicas. En el artículo de la ley 2155, la del año pasado, encontramos que se establecieron unas normalizaciones tributarias para 2022. No nos van a aún afectar el trabajo de este año, que recuerden que es mes vencido. Sin embargo, sí nos van a permitir planear el próximo año e incluso evaluar la ejecución de la presentación de ICA y de la carga impositiva que vamos manejando durante el año. Tengan en cuenta los decretos del año pasado y la normatividad del año 2020 que aún nos están rigiendo. La ley 2040, la 2064, la 2068, la 2069. Como les digo, estos decretos van a quedar, esta información va a quedar a su disposición para que puedan ustedes profundizar un poco más, leer uno a uno los decretos. ¿Quiénes están obligados a declarar renta? Todas esas personas jurídicas que se consideran contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Si declaras renta y complementario, ya sabes que estás dentro de la bolsita de declarantes. Adicional a ello, pues debes validar en los decretos que los montos te permitan cumplir con las declaraciones. Hay unos no contribuyentes que sin embargo sí están obligados a declarar. Entonces tengan muy presente, puede que no sean contribuyentes y estén obligados a declarar, porque si no eres contribuyente, pero estás obligado a declarar, la omisión, o sea, el no declarar, aunque sean 0 pesos, te va a causar una sanción. Hay unas entidades efectivamente que están exoneradas, excluidas y que ni siquiera deben presentarlo. Sin embargo, entidades sin ánimo de lucro, entre otras, las mencionadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, nos están indicando, y el artículo 22, nos están indicando cuáles sí están obligadas a declarar, aunque no sean contribuyentes. Este año nos vamos a encontrar mucho más de fondo con las sanciones por inexactitudes. Es muy importante que tengamos muy presente que las inexactitudes
se presentan cuando tenemos una diferencia entre los valores que estoy declarando como contribuyente y los que la DIAN tiene registrados. Quizá pasas la declaración y omitiste una factura. La DIAN tenía la información relevante, debe ser relevante el monto omitido. Si la DIAN tenía la información, pues va a encontrar la omisión y va a sancionar. Las sanciones este año están bastante fuertes, entonces es mejor que seamos lo más precisos posible en la declaración y lo más claros y transparentes. El no incluir en la declaración de renta el total de las retenciones que has efectuado o efectuarlas por un valor inferior también te lleva a inexactitudes. La inclusión de costos, deducciones, excepciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que no existan, es decir, que los inventes, los crees, puede ser por error o puede ser con intención. De cualquiera de las formas, va a generar una inexactitud y una sanción. La utilización de las declaraciones tributarias o informes suministrados a la DIAN con datos falsos, erróneos, desfigurados, bueno, todo lo que sea ocultar, negar o sobreponer información, subestimar, sobreestimar y que lo declares, va a causarte inexactitudes. Compras o gastos efectuados a proveedores ficticios, insolventes, y más adelante en este tema de compras, gastos, costos, vamos a mirar lo que es facturación electrónica, que también nos está afectando muchísimo este año las declaraciones de renta. Todo lo que son ingresos y patrimonio que sean declarados con información errada, como les indiqué con antelación, voluntaria o no voluntaria, nos va a causar inexactitudes. Y lo que queremos evitar de estas inexactitudes es justamente las sanciones. Recordemos que entre las personas obligadas a declarar está la obligatoriedad de hacer la declaración con la transparencia. Bueno, desde lo coloquial, sin la terminología contable, para las personas que están acá, que no tengan el conocimiento vasto desde el área, lo más importante es que se pregunten lo siguiente. Yo les propongo hacer el siguiente ejercicio para que empiecen a evaluar el estado de sus empresas. Para la liquidación de la declaración de renta 2021, debes tener claro cuáles fueron los ingresos obtenidos el año inmediatamente anterior. Recuerden que la declaración se hace en 2022, por ende, el año inmediatamente anterior es el año 2021. Entonces, ¿cuáles fueron los ingresos obtenidos en el año 2021? ¿Cuál fue el patrimonio obtenido el año inmediatamente anterior? ¿Cuáles fueron los pasivos o deudas que se tenían al final del año gravable? ¿Cuáles fueron los movimientos financieros del año gravable? ¿Cuáles fueron los costos y gastos del año gravable? Y preguntarse a qué deducciones puedo aplicar. Para ello, debemos mirar cuáles son las deducciones. Adelante vamos a mirar un poco las deducciones, sin embargo, ustedes pueden ampliarlas con la información de los diferentes artículos y datos de del estatuto tributario que estamos dejando en la siguiente presentación. Lo que les indiqué con antelación, relacionen las fechas de presentación en lugares
claves, mucho más si su contador es externo y su comunicación con él en muchos casos no es tan permanente, o si no tiene contador en estos momentos, tengan muy presente las fechas, que no vayan a pasarse de fechas. En muchos casos, lo digo por experiencia y conocimiento de causa, llegan acá a nuestro despacho personas que pagan en el impuesto de renta por sanciones, no porque realmente debían pagar. Y son muchas las personas que pagan por sanciones porque se les pasa la fecha de presentación. Lo otro es dejar los miedos. Muchos tienen temores a que el monto del impuesto de renta sea muy alto. Sin embargo, al realizar el ejercicio, en algunos casos resulta que es bajo o que es inexistente. Incluso en algunos casos no son obligados a contribuir en renta. Sin embargo, la omisión es la que los lleva a la sanción. Acá en este link van a encontrar también el acceso a el calendario de la DIAN para que lo tengan a la mano y muy presente. Recordemos que este es el formulario 110 que vas a encontrar en la página de la DIAN con la opción de usuario registrado. Y este es el formulario que vamos a diligenciar para la declaración de nuestro impuesto de renta. Para 2021, tengamos presente algunos indicadores: el valor de la VT, la tasa de cambio, la VR de diciembre, cuáles fueron los reajustes fiscales para ese año gravable, las tasas anuales de interés presuntivo. ¿Por qué les dejamos esta información acá? Porque suele suceder que al estar trabajando en un siguiente año, automáticamente, a veces actuamos desde el automático y la persona va, mira la VT del día. Entonces ya colocó una información errada que lo lleva a inexactitudes. Esto es una involuntariedad. Sin embargo, es un error que la DIAN no te perdona. Si miraste la VT de 2022, para la DIAN es transparente que en su momento le está diciendo trabaje con la VT de 2021. Para ellos es transparente la tasa de cambio al cierre y todos estos datos que estamos compartiendo con ustedes. El patrimonio. Todas las personas naturales que cumplen con algunas de las condiciones deben declarar este impuesto de renta. El patrimonio bruto al año gravable 2021 está en 100.000 VTs. Este es el necesario para la declaración. Tengamos presente que este año la DIAN va a tener también en cuenta la renta por comparación patrimonial. Es decir, si usted en el año 2020 relacionó determinados activos o patrimonio y este año subió su patrimonio, no tiene una justificación clara, le van a pedir declaración y aclaración. Entonces lo mejor es tener muy en cuenta estos conceptos y lo que vamos a declarar en cuanto a patrimonio que sea sustentable entre un año y otro, que sea lo más soportable posible. Cuando hablo de soportable, hago referencia a documentos de soporte. Los pasivos
están aceptados fiscalmente, los encontramos en los artículos acá mencionados, el 283 al 288, el 291 al 767, el 770 al 771. Hay unos pasivos que no van a estar contemplados. Recuerde conservar los documentos correspondientes a la cancelación de las deudas por un término mínimo de 5 años, de acuerdo con lo establecido por el artículo 632, de forma también que no se afecte un requerimiento de la DIAN hasta tanto sus declaraciones no queden en firme. Los contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad podrán también solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Las hipotecas, las deudas bancarias, las deudas con proveedores restan al patrimonio bruto y se determinan en el patrimonio líquido, que también debe aparecer en su declaración de renta. Recuerde que pasivo es esa obligación que presenta la entidad que surge por hechos pasados y que al vencimiento la entidad para cancelarla debe generar un desprendimiento de un recurso económico. Al desprenderse de ese recurso económico es que se emiten los soportes que les estoy mencionando y que debemos conservar y soportar en la declaración, mantener allí guardados estos soportes. Hablemos de los ingresos. El artículo 28 del Estatuto Tributario establece que solo los ingresos devengados contablemente durante el año gravable, según las dinámicas estándares de la información financiera, serán válidos para efectos fiscales. Es decir, no podemos contabilizar allí ingresos de otros años gravables. Sin embargo, hay unos casos muy puntuales en los que podrían reconocerse cuando la erogación, es decir, el pago se hace en ese año. El ingreso llega ese año a la empresa. Puede que se haya causado en años anteriores, pero ese año se recibe el dinero en la empresa. Los componentes del ingreso. Se pueden contemplar todos los que son susceptibles a incremento del patrimonio. Es decir, cuando recibe un flujo de dinero que le va a permitir incrementar su patrimonio. Todos estos son ingresos. A estos ingresos le restamos los costos, las devoluciones, las rebajas. Tenga presente que el ingreso también se contempla en activos. Se restan los costos, como le digo, las devoluciones, las rebajas, descuentos, y allí se obtiene el ingreso neto. A este se le restan los gastos para llegar a la renta líquida, acorde con el artículo 26 del Estatuto Tributario. Para llegar a ese ingreso, se restan los ingresos no constitutivos de rentas exentas, los descuentos tributarios, el ICA. Lo pongo con signos abiertos al final de interrogación porque son las inquietudes más apremiantes del contador al momento de realizar su declaración de renta. Estos ingresos no constitutivos de rentas exentas sí cuentan para las restas en el ingreso. Tenga presente que para soportar el descuento de las retenciones debe tener los soportes. De no ser así, como les digo acá, esa plática se perdió. Si su cliente no le emite el certificado de retención en la fuente, durante el año gravable correspondiente, no cuente con esa plática. Esa plática se perdió. Así que manos a la obra en este momento.
los invito a que soliciten sus certificados de retención en la fuente a sus clientes y aprovechen pues estos montos que son descontables. Acá hablamos de algunos ingresos. Encontramos que vamos a tener ingresos por dividendos. Estos se reconocen cuando sean decretados y exigibles. La enajenación de bienes inmuebles. El ingreso se realiza en la fecha en que se realiza la escritura pública, no con la promesa de compraventa. Hay unos intereses implícitos de los que se considera el valor nominal de la operación. El método de participación patrimonial en estos ingresos originados por la aplicación de este método no son objeto del impuesto sobre la renta, o sea, no van a contar los que son de participación patrimonial. La medición al valor razonable. Los ingresos devengados solo serán objeto del impuesto sobre la renta cuando los activos se liquiden o enajenen. Si ya ese activo quedó dispuesto para la venta y liquidado, allí entra el activo a participar en los ingresos. Las provisiones. Los ingresos originados en la versión de provisiones no son objeto de impuesto de renta, siempre que no hayan generado un gasto deducible en periodos anteriores. Hablemos de los costos y las deducciones. Los costos, recordemos que son ese conjunto de erogaciones, acumulaciones o consumos de activos que usted va a ver reflejados, directos o indirectos, en su contabilidad en un periodo determinado, sea para adquirir productos o para producirlos. Entonces el costo es ese valor agregado del producto cuando lo adquiero o cuando lo transformo. Si usted comercializa, hablemos de un inventario de máquinas, hablemos de máquinas, pensemos en unas que necesiten algo de transformación, hablemos de unas máquinas, máquinas cortadoras de madera, pensemos en esas máquinas, unas máquinas X. Toda la disposición de esas máquinas, si usted la importa, es decir, los gastos de envío, el transporte hasta las bodegas, el bodegaje, hace parte de los costos, que son esos costos requeridos para poner la máquina en disposición y servicio al cliente. Lo mismo ocurre cuando usted está creando el inventario. Si usted produce jabón lavalosa, como ejemplo, todos los costos en que se incurre para ese proceso de producción, como lo acabo de indicar y redundando con el término, hacen parte de los costos. Ese gasto o esa inversión que usted está haciendo para la transformación y producción de ese bien o servicio hacen parte de los costos de producción. Las deducciones corresponden a los gastos en los que incurre la persona natural o jurídica en el año gravable, necesarios para generar renta. El costo se debe determinar solo al ser realizado. Un costo, deteriorar inventarios. Solo cuando el inventario realmente es enajenado, lo paso como un costo. Por eso debo hacer el deterioro de inventarios en los periodos correspondientes para tener la información veraz y que me sirva
para incluirlo en mi declaración de renta como costo. Los intereses implícitos, decíamos con antelación, la medición al valor razonable, la actualización de los pasivos estimados, estos también ya lo decíamos, que solo cuando se da la obligación real. No es que estimé el pasivo y de inmediato lo metí como costo. No, aún no se ha ejecutado, no se ha realizado esa obligación, aún no cuenta como costo. No va a ser aceptada la estimación, tampoco las provisiones, hasta tanto se hagan reales. El deterioro de los activos, no solo de los inventarios, también de los activos, hacen parte del costo. Los costos del ORI, del otro resultado integral, los faltantes en el inventario. Estos faltantes en el inventario también se dan solo en el momento en que se ejecutó y se realizó como tal la obligación o la actividad. Y todos los que están contemplados en el artículo 59 del Estatuto Tributario. Cuando manejamos activos móviles, como el ejemplo de la máquina que les acabo de referenciar, solo los incluimos en el costo cuando lo pongo en condición de venta. En caso de que la máquina venga para ensamblar, solo en el momento en que la máquina esté completamente ensamblada con todas las piezas que requería para estar en condición de venta, lo incluyo al costo. Tengamos muy presente, para este año hay unos límites de costos y gastos si no están soportados con facturación electrónica. Ya se están venciendo todos los términos de implementación de facturación electrónica y la exigencia en compras a entidades que manejen facturación electrónica se está haciendo más evidente. Ha venido con un crecimiento bastante progresivo, como incluso pueden ver acá en el diagrama que compartimos con ustedes, en la imagen. En el año 2020 estábamos hablando de un 70% de costos y gastos soportados con facturación electrónica. En el año 2021, que es el año que estamos trabajando y por el cual vamos a hacer la declaración, nos están exigiendo un 80%. ¿Qué está ocurriendo? Como no hay la cultura de compra a entidades con facturación electrónica, ni la cultura de venta utilizando el mismo mecanismo, nos estamos quedando cortos en estos soportes. Y al momento en que el contador llega a soportar el proceso, está viéndose realmente estresado por el proceso porque no cuenta con los soportes completos. Para los que acá lideran empresas, la invitación es a crear la cultura, a crear el hábito de compra solo en entidades que usen la facturación electrónica y también a usarla como mecanismo soporte de ventas. Tengamos presente que para 2022 nos están exigiendo que el 90% sea facturación electrónica. Los documentos equivalentes se van reduciendo muchísimo, el uso de documentos equivalentes. Entonces, es una alerta porque en 2023 se espera que el 100% de las transacciones sean soportadas con facturación electrónica. Este año estamos manejando también unos rechazos en esos soportes de costos y gastos.
Debemos utilizar canales financieros. Debe haber una bancarización. Mínimo el 40% de lo pagado debe ser bancarizado. Y el 35% de los costos y gastos deducibles totales. Entonces, si la cultura corporativa era usar el pago a la mano, que es la cultura colombiana, sobre todo de las pymes, usan el dinero en el bolsillo y la caja en el bolsillo incluso. No hay una caja menor ubicada en la oficina. Estas cajas menores son ambulantes, le digo yo a nuestros clientes. En este caso, debemos comenzar a usar esos medios de bancarización y generar los soportes correspondientes para que no tengamos inconvenientes ni rechazos en nuestros costos y gastos. Hablemos de las rentas exentas que mencionamos al inicio. Las rentas exentas son ese tipo de ingresos que, aun siendo ingresos fiscales, no están sujetos de renta y complementario, dado que la ley les ha otorgado un beneficio de gravamen con tarifa cero. En esas rentas exentas encontramos las empresas que trabajan venta de energía eólica. En este momento están a 15 años, el transporte fluvial, los servicios hoteleros, las empresas editoriales, empresas de economía naranja. Estamos hablando de porcentajes de 0, de 9, de 20%. En estas encontramos las fundaciones sin ánimo de lucro, encontramos las cooperativas, las instituciones religiosas, entre otras. Las ganancias ocasionales son esas entradas de bienes apreciables en dinero que se generan en actividades diferentes de la economía principal. Es decir, un dinerito que entra a la empresa de vez en vez. No es un dinero que ingresa por la actividad principal, sino que esporádicamente nos llega ese dinero y se le llama ganancia ocasional. Tengamos presente que estos ingresos pueden ser venta de un activo fijo que poseíamos por más de 2 años y se vendió. No estaba para la venta, la actividad económica de la empresa no era la comercialización de esos activos. Se tenía, se logró vender, se vendió por determinada decisión de la empresa o de la junta directiva y llegó ese dinero como una ganancia ocasional. Si te ganas la lotería, una rifa, una apuesta o procesos similares de azar, vamos a tener también unas tarifas puntuales por ganancia ocasional. Los derivados de donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado entre vivos a título gratuito. Este tipo de donaciones hace referencia no a las que se dan con la persona jurídica como entidades sin ánimo de lucro, sino las que se dan sin ser regulados por o sin ser tramitados con estas entidades que ya tienen unos procesos de exoneración. En estos casos se paga el 10%. Los títulos de capitalización y las utilidades en venta de acciones en bolsa de valores. Acá también van a encontrar pues, los artículos y las tarifas para que puedan usar esta información como un referente. Los descuentos tributarios. Vamos a tener descuentos por aportes para fiscales, SENA, ICBF, FOSIGA, siempre y cuando se tengan estos empleados, incluso los empleados, afiliados pues a estas entidades y con contrataciones fijas, no prestaciones de servicio. Intereses, gravámenes fiscales, en eso hablamos del 50%, ICA predial,
Vamos a poder descontarlos de los tributos. Deducible. El impuesto de industria y comercio, que vieron acá arriba, vas a poder tomarlo como descuento tributario del 50% o tomas el 100% como deducible. Una de las dos, no las dos al tiempo. Obviamente se usa como descuento o como deducible si ya se pagó la declaración de renta inicial. Los pagos a entidades del exterior, los aportes a fondos de pensiones con unas limitaciones y unas condiciones, las depreciaciones con base del 2.2 al 20%, las amortizaciones de 5 años y las pérdidas de cartera. Estas pérdidas de cartera también cuando se ha realizado el ejercicio. No que yo asumo o presumo que ya tengo una cartera y que esta cartera se perdió. Deben haber unas políticas claras y unos ejercicios muy transparentes. Las donaciones. Encontramos el artículo 125 del Estatuto Tributario y todo lo que fue la reforma de 2011, que transformó completamente el esquema de deducciones con los aportes a entidades de régimen tributario especial. Hoy día encontramos que entidades sin ánimo de lucro o no contribuyentes de impuesto de renta, al donarles pueden descontar de ese monto donado el 25%. Las entidades del sector privado como bibliotecas nacionales y públicas van a poder descontar, si haces donaciones a estas entidades, vas a poder descontar hasta el 100% del valor donado. Los fondos de calamidad, la Corporación General Gustavo Matamoros también descuenta del 100 hasta el 125%, el pleno de la donación. El apadrinamiento de parques naturales y conservaciones de bosques naturales también va a permitir hacer unos deducibles desde allí. Y para los centros o grupos de desarrollo de inversiones en ciencia y tecnología, también vamos a poder hacer unos deducibles de los aportes que se hayan realizado a esos grupos. De hecho, en la planeación tributaria, la recomendación es que también planees esas donaciones y que se puedan dar acorde a la necesidad de reducción del impuesto. Ya tenemos en las empresas, digamos que unos comparativos de año tras año, sabemos cuál es el valor aproximado que podría estar generando el impuesto, entonces aprovechemos, hacemos labor social, estamos cubriendo esta parte de responsabilidad social y por otro lado estamos descontando nuestros impuestos. En los descuentos tributarios se estableció la derogación total, literal, de los descuentos relacionados con inversiones en acciones de sociedades agropecuarias y con los aportes parafiscales en la generación de empleo para grupos vulnerables. Imagino que recuerdan que en 2010 estábamos manejando unos descuentos en parafiscales que para madres cabeza de familia, que para jóvenes de ciertas edades, esto se derogó. Ya hoy día no es viable, no es válido para 2020 y 2021. Solo vamos a poder aplicar los descuentos anteriormente relacionados y los descuentos que voy a referenciar a continuación. El IVA descontable en la adquisición e importación de bienes de capital. Cuando adquieres un bien que contribuye al capital de la empresa, vas a poder pues, descontar ese IVA. Por donaciones tendientes a lograr la inmunización contra el COVID,
a desarrollo de vacunas, a desarrollo de todos los temas relacionados con el COVID. Se creó pues un descuento, un incentivo para que las empresas inviertan en este momento de pandemia en la inmunización y pues en la contención de la enfermedad. Los descuentos por inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación. También vamos a encontrar que a través de los apoyos a estas entidades que realicen este tipo de labores legalmente constituidas, vamos a poder pues realizar unos descuentos o unos beneficios tributarios. En este caso, el 25%, así como las entidades sin ánimo de lucro. Acá es muy importante tener presente que estos descuentos se hacen en el mismo periodo en que se realizó la donación, la inversión, en que usted giró el dinero a la entidad y le certificaron. Y debe darse un certificado, pues, en el que se soporte también esa donación. Descuentos tributarios, tenemos también el crédito fiscal para inversiones en proyectos de innovación, desarrollo, todo lo que es vinculación de capital humano de alto nivel. Acá referenciamos también los artículos para que ustedes evalúen si tienen desde estos lugares opción de hacer descuentos en su declaración. Lo que mencionábamos con antelación, los descuentos por entidades sin ánimo de lucro, lo pasamos que ya lo tratamos, y las becas por impuestos también nos van a permitir realizar descuentos. Hay una opción de becar en estudios de manutención a deportistas, talento o reservas deportivas. En estos casos, también vamos a recibir un beneficio en el tributo de renta. Tengamos presente que todo lo que son los descuentos tributarios por beca por impuestos no van a poder exceder el 30% del impuesto total a cargo. Vamos a sumar y allí vamos haciendo las cuentas de qué tanto podemos descontar, y en la planeación también lo podemos hacer y saber qué tanto aportar a estas entidades sociales o a estas causas puntuales que nos permitan hacer labor social, generar sentido de pertenencia en los empleados y a la vez reducir el impuesto. Tenemos también unos límites tributarios. En su conjunto, en la totalidad, los descuentos que estamos manejando no pueden exceder o superar el 25% del impuesto sobre la renta. Esto acorde al artículo 258. Estamos viendo que hay reforma tras reforma. El último, que fue el artículo 257 del Estatuto Tributario y la Ley 1955 de 2019, nos está diciendo que en los descuentos por becas, como lo habíamos mencionado antes, no podemos exceder el 30%, entonces hay que tener muy en cuenta que cada descuento tiene sus propias condiciones y trabajarlos por separado. Digamos que podemos incluso hacer un inventario de cumplimiento. Y vamos mirando, bueno, chulito A, este sí me funciona, chulito A, este no me funciona. Y allí vamos definiendo qué descuentos nos podemos aplicar. Dividendos. El dividendo es el pago que efectúa una empresa a los propietarios de las acciones de la empresa. Cuando ya tenemos el residual, miramos si distribuimos dividendos. Esto se hace por asamblea. Sé que algunos de ustedes tienen ya ese conocimiento contable, por eso usaba algunos términos sin definirlos. Como entenderán, estamos hablando como tal de un impuesto de renta, y se ha realizado una presentación lo más coloquial posible, entendiendo que estamos ante un escenario de ingenieros, sin embargo, ingenieros con una intención o un interés
sobre un concepto que aplica hacia empresas. Y muchos de los términos que hay acá son muy propios de la profesión contable. Entonces, por ello, algunos de los términos los defino, otros de los términos quedan implícitos en ese conocimiento de lo que es la declaración de renta y la terminología propia de esta conferencia. El 12 de noviembre de 2020, el gobierno expidió el reglamento que cambia un poco la ley 2010 de 2019 frente a la tributación sobre los dividendos y su aplicación en las retenciones en la fuente. Arriba hablamos un poco de los dividendos, ya sabemos cuál es la aplicabilidad. Acá en este caso, mi intención es más mostrarles la norma para que ustedes la puedan ojear, como les digo, y que tengan el conocimiento de la definición de los dividendos. Los anticipos sobre el impuesto de renta tienen unas condiciones y unos límites también. Entonces, se puede realizar el procedimiento para saber a cuánto equivale mi anticipo multiplicando el impuesto de renta. Hay como dos opciones que podemos elegir. Puedes elegir la 1, puedes elegir la 2. En la primera multiplico el impuesto de renta por el porcentaje que se exige como anticipo. Al valor obtenido le resto las retenciones en la fuente que practiqué durante el año gravable y el resultado va a corresponder al valor que dejo como anticipo. En el caso 2, puedo promediar el impuesto de renta de 2020-2021 y multiplicarlo por el porcentaje correspondiente del anticipo y el resultado va a dar el monto. Tengamos presente que para el primer año es el 25%, para el segundo año el 50% y para el tercer año el 75%. Esos porcentajes ya están dados. La firmeza de las declaraciones. La firmeza consiste en ese tiempo que la DIAN tiene para ejercer sus facultades de fiscalización. Luego de ese tiempo, la declaración de usted como contribuyente se convierte en inmodificable. En este caso, ese término se amplía y pasa de 3 años a 5 años. Entonces, vamos a tener más tiempo para que la DIAN nos fiscalice. El beneficio de auditoría es un incentivo para que el contribuyente pague más impuestos voluntariamente y a cambio su declaración de renta quede firme en un menor tiempo, lo que le otorga cierta seguridad jurídica como contribuyente. Entonces hay unas empresas que dicen, no, yo no quiero que la DIAN me esté perturbando 5 años, no quiero que este proceso se alargue tanto, necesito que queden firmes para no estar reprocesando estos temas y para salvaguardar también cualquier compromiso financiero frente a estos temas. Así que voluntariamente voy a incrementar mi tasa impositiva y voy a obtener ese beneficio de reducción en la firmeza de mi declaración. Tenemos la conciliación fiscal y el beneficio de auditoría. La conciliación fiscal. En este encontramos un control en donde el contribuyente registra las diferencias originadas entre el reconocimiento contable y el fiscal y se informa de manera voluntaria también, se hace el reporte voluntario entre comillas. Se consolida y se explican las transacciones que generan diferencia de reconocimiento y medición entre lo contable y lo fiscal.
se debe informar. Entre los beneficios que nos trajo la última reforma se encuentran el apoyo al empleado, en el que se están manejando el apoyo a las empresas y beneficio al empleado con el pago de las primas de servicio. Se inició con una prima de servicio. Para este último decreto tenemos 2 primas de servicio en las que se va a dar ese acompañamiento. En los apoyos económicos seguimos teniendo también el subsidio a la nómina, en el que se está acompañando a las empresas en el pago de un subsidio como tal a la nómina de empleados. En este caso, tengamos presente que el subsidio a la nómina cuenta como un ingreso. Hay un vacío en la norma, un vacío aparente, porque no se ha dicho que será grabado ni que no será grabado. Sin embargo, sí infla el impuesto de renta y digamos que una persona que tiene este régimen contribuyente de renta no le va a afectar, ¿sí? Sin embargo, si usted está en el régimen ordinario o simple, sí le va a afectar ese ingreso. ¿En qué le va a afectar? Pues en la parte del tema que estamos tratando hoy, que es justamente la declaración. Digamos, con beneficios. Bueno, quiero conocer si tienen inquietudes, desean que les aclare temas específicos. Como pudieron ver, el día de hoy no se realizó un ejercicio puntual, puesto que se requiere conocer los cambios y conocer de base lo que va a ser el proceso de impuesto de renta a personas jurídicas para el año gravable 2021. Si tienen inquietudes, escríbanlo al chat o pueden abrir sus micrófonos y contarme sus inquietudes o aportes. Muchas gracias, doctora Karen. Recuerden, nuestros asistentes, pueden dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. O nos pueden realizar las preguntas por escrito. Vamos a dar un momento para las personas que tengan alguna consulta o inquietud. Nos puedan escribir. Quedan cordialmente invitados a nuestras próximas actividades. En nuestra página encontrarán las conferencias que tenemos esta semana para que nos puedan acompañar. Perfecto. Bueno, les recuerdo un poco de mí, de mi labor como representante legal de una entidad sin ánimo de lucro y principalmente de mi labor contable en asesoría empresarial y financiera. Con todo el amor del mundo estoy a la disposición de Ingenieros de Acien, entidad que acoge el conocimiento y que faculta estos escenarios para que empresarios de su entorno, en el caso de hoy, tengan el conocimiento base para la realización de su declaración de renta año gravable 2021. Les agradezco muchísimo la asistencia, la participación y sin más inquietudes estaríamos cerrando la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora Karen.
Agradecerle por su tiempo, por compartir su conocimiento con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. Quedan cordialmente invitados a nuestras próximas actividades. Recuerde que pueden compartir el link que se les envía para que nos puedan acompañar otros colegas de ustedes. Muchas gracias, doctora. Un feliz día para usted y para todos nuestros asistentes. Gracias, ingeniero. Que tengan excelente día. Toda la energía y las bendiciones desde mi fe y con el respeto de la fe de ustedes.